Las mentalidades han sido trabajadas por la ciencia histórica. Un autor que destaca en el primer capítulo del texto, capítulo dedicado a trabajar el tema de la historia de las mentalidades, como señalé hace un rato, es Jacques Legove, quien es además quien aporta una definición más o menos consensuada de lo que es historia de las mentalidades. El tema de las representaciones ha sido trabajado por Émile Durkheim, es clásico este texto sobre las formas elementales de la vida religiosa, y también ha sido trabajada, por ejemplo, con Pierre Bourdieu. Ambos autores son trabajados, son discutidos en el texto que estamos presentando esta tarde. Desde el lado de la antropología, el lado de las representaciones ha sido trabajado por el antropólogo Lévi-Brühl, quien ha generado esta dicotomía entre representación del mundo civilizado y representación del mundo moderno occidental. Y el imaginario ha sido trabajado no solamente por la antropología o por la sociología, sino también por la psicología. En las páginas del libro, por ejemplo, aparece una interesante discusión con los postulados de Bachelard. Luego, el texto traza estas relaciones entre temas, cosas que son aparentemente desconectas. Lo imaginario y lo simbólico. Acordémonos que el símbolo tiene una característica polivalente, es decir, posee muchos significados y además, como decía Turner, genera un efecto de condensación. El imaginario y el signo, la imagen, el imaginario y la estética, la facultad de la creación en la música, en las danzas, en la literatura, en la plástica. El imaginario y el mito, y ahora hay nuevas posturas teóricas y metodológicas que señalan que el mito también es racional y que esa viejísima división que, por ejemplo, instauró Lévi-Strauss entre un mito propio de sociedades frías y un pensamiento racional propio de sociedades calientes, finalmente queda borrado. Imaginario e ideología. La ideología es un sistema organizado de creencias irracionales destinado a dirigir a los individuos con miras a una acción de dominio. Es la definición de Villorio que aparece en el texto. Finalmente, el libro, voy a decirlo, combina, juega, discute, contradice todas estas teorías, y eso es lo interesante del texto. Combina, contradice estas teorías, hace todo un trabajo de innovación teórica que debe ser reconocido y aplaudido. Y ahí viene la pregunta, me atrevo a formular la pregunta: ¿quién escribe el libro? ¿Quién teoriza? ¿Quién juega creativamente con todas estas teorías, con todos estos conocimientos, con todas estas fórmulas? No lo hace un intelectual del primer mundo, lo hace un antropólogo graduado en esta Casa Superior de Estudios, que fue profesor de esta Casa Superior de Estudios, que con esfuerzo, disciplina, creatividad y perseverancia logró concretizar un producto complejo. Con este trabajo actualizas aquel dicho popular de los años 70, que me parece que no ha perdido ninguna actualidad: San Cristóbal, la más grande de América. Muchas gracias. Vergara Figueroa, autor de Horizontes Teóricos de lo Imaginario, Mentalidades, Representaciones Sociales, Imaginario, Simbolismo, Ideología y Estética. Abilio Vergara es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, del que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Vamos a recibirlo con un caluroso voto de aplauso. Les agradezco vuestra presencia. Agradezco al señor rector de esta universidad, que también es mía, por el honor que nos hace al acompañarnos. Le agradezco a Nelson por sus comentarios, por su paciencia e imaginación para leer este texto.
cuya complejidad pues puede posibilitar no solo nuevas interrogaciones, sino puede posibilitar nuevas aperturas, no solo para la actividad científica, para la actividad académica, sino para la actividad creativa, para el arte e incluso para la vida cotidiana. No voy a hablar, pensaba hacerlo, de los capítulos del libro que me parece fundamental señalar. Lo ha hecho muy bien Nelson en sus comentarios, pero sí voy a referir a que esos capítulos de alguna forma están vinculados a tradiciones teóricas de varias disciplinas. Este carácter interdisciplinario pues abreva no solo de los autores y las categorías que pongo en interrelación en este libro, sino básicamente también de experiencias concretas de investigación. Como el libro anterior, Etnografía de Lugares, este libro pues ha sido escrito en como 12 años también. En realidad, la Etnografía de los Lugares surge de un libro colectivo publicado en 2001, y ese mismo año publicamos un libro colectivo también sobre lo imaginario, y hoy es el capítulo más grande, digamos más abarcativo. No lo digo con falsa modestia, lo tengo que expresar. Sin embargo, era un capítulo de 50-60 páginas y abordaba básicamente 3 teorías: las tradiciones teóricas de lo imaginario, las tradiciones teóricas de las representaciones sociales y las tradiciones teóricas de las mentalidades, la historia de las mentalidades. Siempre que iba a platicar sobre esto en conferencias, seminarios, congresos, etc., todo el mundo me preguntaba: ¿y qué con la ideología? ¿Es que la ideología y lo imaginario son lo mismo? Hay autores, Van Dyck por ejemplo, que señalan casi, cuando definen ideología, casi todo. Y la semejanza con lo imaginario es muy, muy grande. Incorporé este capítulo porque precisamente me permite ubicar en ese esquema de Gilbert Durán, al que hizo alusión Nelson, la cuenca semántica. Gilbert Durán utiliza la metáfora del río, del caudal, del manantial, del agua, para señalar la forma en que se produce la significación, el conocimiento, la representación. Y en esas 6 etapas que ubica Gilbert Durán, yo ubico a la ideología en la 5ª etapa. El primer momento, la primera etapa de Gilbert Durán habla de manantiales que brotan. Muchos, todos tenemos deseos, formulamos cosas, inventamos frases, rearticulamos palabras, etc. Ese es un momento inicial en donde algo va surgiendo. Después alguien toma eso, articula, o uno mismo los articula con otras cosas y empieza a formular una forma de ver el mundo cercano, el mundo lejano, la sociedad, el cosmos, y empieza alguien a ponerle nombre a eso. La expresión más conocida es el marxismo, por ejemplo. Marx le pone el nombre a una teoría que él formula junto con Engels y estudiando, reflexionando, refutando muchas otras teorías. Entonces la ideología no es igual a imaginario. Lo imaginario mucho más amplio es más bien un momento de lo imaginario, un momento sistematizado, más orgánico, elaborado más conscientemente, mientras que hay otros elementos del imaginario, como por ejemplo los sueños, los miedos, los temores, el recelo, la sospecha, la producción artística, la poesía, la canción, etc., que son producciones de lo imaginario. La sociedad se estancaría si la producción imaginaria no continuara permanentemente. Los 2 momentos o los 2 factores en donde lo imaginario se expresa es en la lucha entre memoria e imaginación. Nunca la memoria es pura,
siempre está asediada y asaltada por la imaginación. Y tampoco la imaginación es siempre pura. Siempre hay un resquicio, un sedimento, una somatización de la memoria. Casi siempre pasado y futuro están contendiendo en nuestros presentes. Muchos priorizamos el pasado, muchos priorizamos el futuro, casi siempre hay una dirección de contención o de aceleración. Todo lo que hacemos pertenece a ese mundo imaginario. Y lo imaginario no es lo inexistente. Esta mañana, cuando me entrevistaron en Radio Bari, mencionaba algo y que quizás se ejemplifique mejor, de cómo lo imaginario es una fuerza. No es la fantasía, no es la ficción solamente. Tiene el poder para hacer y tiene el poder para que uno deje de hacer. El nácar, el pistaco, es un personaje imaginario. Pero ¿cuántas cosas hizo hacer aquí en Ayacucho? Hasta causó una muerte. Los toques de queda que dictaba el nácar o el pistaco eran mucho más rigurosos, anticipados que los que dictaba el comando político-militar. Si habían toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, cuando el rumor del nácar, cuya presencia había cambiado, porque antes el nácar vivía y acechaba en lugares solitarios, y ya se habían encontrado una víctima del nácar en los baños del mercado central. Yo conocí gente muy culta, muy instruida, muy, digamos, que aparentemente no creería en estas cosas, que recogía a sus hijos a las 5 de la tarde, cuando las clases terminaban a las 6. Y la muerte en San Melchor, después de una persecución en la noche del 11 de septiembre de 1987, muestra de cómo lo imaginario tiene una fuerza, y aquello que se mencionaba, Dios. Entonces, considerar lo imaginario como parte de la construcción de la significación social, como parte, como factor de construcción de la realidad, es solamente reconocer la facultad de ser humanos. La razón interviene en el imaginario, pero a veces la razón es pervertida, digamos, entre comillas, es contaminada, es dinamizada por la imaginación. La razón es reciente, tiene 2000, 3000 años. Cuando el cazador planifica su caza, está modulando el tiempo. Conocimientos acumulados se formulan para poder hacer una estrategia y una emboscada a los mamuts, a los animales. En ese momento el hombre empieza a racionalizar, es decir, a ubicar medios y fines para poder sobrevivir. Pero más antes y después también, muchas de las cosas que hemos hecho y que han hecho son aquello que se califica como irracional, pero que no lo son. El simbolismo, la belleza, la creación artística, etc., son otras formas de habitar el mundo y son otras formas de conocer. Yo sostengo que no solo se conoce con la cabeza fría. Generalmente hay problemas que son sociales que no se pueden conocer si uno está en frío. Las pasiones, los sentimientos, las emociones son también un artefacto de conocimiento. Y las pasiones y las emociones, los sentimientos están, digamos, dinamizados, energizados o relantizados por la imaginación y por lo imaginario. ¿Cuántas cosas nos hace hacer la memoria? Muchos nos dicen, siguen mordiéndose la cola aquí en el Perú, aquí en Ayacucho, pensando en lo que pasó hace unos pocos años. ¿Cuántas cosas que han pasado hace mucho más tiempo siguen vivos porque no ha habido, digamos, justicia? Porque no se ha reparado los daños que se han hecho. En todo ese terreno del dolor, en ese terreno del sufrimiento, pero también en el terreno de la indignación, por ejemplo, que ya supera el sufrimiento y la espera, en donde la espera se formula como esperanza, cuando la dignidad surge de la indignación y cuando la pasión entonces se organiza
en los sentimientos y las emociones se organizan, lo que estamos haciendo es simplemente modular memoria e imaginación proyectiva. Lo que estamos tratando de hacer es construir, reconstruir aquello que obstaculiza la tranquilidad, el bienestar, la búsqueda de la felicidad de la gente. Y en todo ese proceso, la construcción de los imaginarios es fundamental. Por eso es que el poder quiere controlar los imaginarios. Gran parte de las cortinas de humo, los psicosociales a que nos han tenido acostumbrados, por ejemplo, en la época de la dictadura de Fujimori, han sido un intento de controlar las energías, un intento de controlar la fuerza de las indignaciones, un intento de crear algo que un pensador polaco dice, crear miedo ambiente, es decir, como el medio ambiente, un miedo ambiente. Por ejemplo, todas estas epidemias, todas las noticias sobre muertos, asesinatos, accidentes, etc. Mucha de esa cosa tiene un efecto en la salud de la gente, pero también tiene un efecto en la pasividad de la gente. En México cada día hay una denuncia de corrupción inmensa. Nuestras corrupciones son enanas frente a tanto dinero que hay allá, por ejemplo. Y al día siguiente se resuelven esos problemas y hay gente que denuncia esos actos de corrupción, sin embargo se resuelven con tanta facilidad, los procesos son tan light que tienen el efecto de decir, si todo esto es así, pues ¿para qué hacer algo? Y esto no lo dicen solo los taxistas, a quienes por ejemplo casi siempre interrogo cuando me subo a los taxis, sino muchos colegas, antropólogos, intelectuales, pensando de esa forma. Es que el poder logró controlar esa parte que lucha para no estar, esa parte que lucha para no solo ser, esa parte que lucha para devenir. Realidad entre ideología, mentalidades y representaciones sociales, uno de los elementos centrales que falta es esta cosa que digo. Lo imaginario no solo se puede estudiar a través de sus objetos, de sus productos, de aquello que uno ve, sino fundamentalmente a través de los procesos, por los dispositivos de poder y los dispositivos de resistencia que todo el mundo tiene, hasta el esclavo. Cuando lo cogota, muere el cogote. Finalmente quiero decir, subrayar algo que dijo Nelson. Cuando en aquel capítulo de aquella vez junté entre comillas, estas teorías, mucha gente me dijo, es lo que has hecho una barbaridad. Porque estas teorías están peleadas entre ellas, no pueden estar juntas. Yo digo en la introducción y que está en la parte, en la contratapa del libro, yo me acerqué a estas teorías intentando despojarme de esos prejuicios de que estaban peleadas. Me acerqué con alegría, con simpatía, queriéndolas de alguna forma. Esa emoción, ese tipo de sentimiento, en términos metodológicos, me ayudó a pensarlos en términos de la metodología que cada una, por ejemplo, estaba usando, los objetos a los que sometían a análisis, y me di cuenta de algo que siempre sospechamos. Los jefes necesitan que las tribus los sigan. Entonces, Moscovici, mismo Durán, Castoriadis, etcétera, pues tenían detrás de ellos, ¿no?, gurús, tenían seguidores, y de alguna forma había que conservar, pensando que el otro no tenía razón. Si uno los ve en conjunto, la posibilidad de entender la producción social, la producción de significado es mucho mayor. Realmente las representaciones sociales han ayudado a entender, por ejemplo, los estereotipos, los clichés, gran parte de la producción con la que casi la mayoría vive cuando renuncia a pensar.
Lo imaginario, en cambio, nos posibilita estudiar cómo se ha procedido para hacer eso. Y cómo es que cuando eso nos entregan, aquellas representaciones sociales, nosotros lo excedemos, lo disminuimos, lo modificamos, en eso que Thompson llama en las comunidades interpretativas. Cuando uno escucha un noticiero y está comiendo en casa, casi siempre uno dice, ¿y ese güey qué le pasó? Y el otro dice, no, pues sí. Y entonces empiezan a platicar y la noticia que llega a esa mesa ya no es una noticia pura. Todo el mundo empieza a comentar y forma una opinión. Y siempre tenemos cerca amigos, colegas, compañeros de trabajo, compañeros de entretenimiento, familiares con quienes comentamos siempre y no somos nunca solo lectores pasivos, escuchas pasivos. Claro que esta facultad lamentablemente está distribuida no equitativamente. Los sistemas educativos, y es una de las cosas que critica, por ejemplo, Gilbert Durán, dificultan, digamos, el flujo de los imaginarios, dificultan la fricción necesaria entre memoria e imaginación. Para que nosotros reconstruyamos nuestras percepciones del mundo, necesitamos friccionar la memoria con la imaginación y de alguna forma teñir a la imaginación con algo de memoria. De eso depende, por ejemplo, que nuestras identidades se vigoricen, se fortalezcan, que nosotros podamos proyectarnos hacia el futuro sin olvidar lo que fuimos. Finalmente, quisiera señalar que lo que había subrayado con lo que había empezado. Este libro es útil para antropólogos que trabajan distintos objetos de investigación o sujetos de investigación. Es útil para comunicólogos, para sociólogos, historiadores, arqueólogos, educadores, periodistas, porque posibilita contextuar aquello que podemos ver fragmentariamente. Obliga a pensar que más allá o más acá de las cosas hay otras cosas, que el mundo no es aquello que se ve nada más, que siempre un hecho, un dato, una significación tiene que contextuarse sincrónicamente y tiene que contextuarse diacrónicamente. Todos tenemos biografía, no hemos nacido ayer, y esa biografía de alguna forma modula nuestros imaginarios, nuestra forma de concebir la realidad. No quiero extenderme más. Le reitero mi agradecimiento a todos ustedes, señor rector, Nelson, Carlos. Aquí están muchos de mis amigos que han aportado directa o indirectamente a que estas cosas sean pensadas de esta forma. Sé que todavía es siempre un inicio, hay que avanzar más. Y de alguna forma este texto complementa desde una cierta lejanía en términos de abstracción aquel texto que presenté hace como 3 años aquí, que es una etnografía de los lugares. Etnografía de los lugares lo que pretende es construir una escalera utópica. Una escalera siempre necesita de una pared. Esa pared, de alguna forma, es aquello que se construye cuando el dato empieza a elevarse a la abstracción y cuando la abstracción empieza a aterrizar. Pero ese libro intenta articular lo teórico con lo empírico, y aquí enfatizo en lo teórico. Entonces hay una complementariedad, un proceso de construcción de conocimiento que de alguna forma es parte, digamos, de mi trayectoria, de mi biografía. De ahí vienen también sus limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.